Dentro del tema que nos acoge en el tema general, me han asignado el tema analizando las ventajas y las desventajas que conlleva el tener iglesias pequeñas y también hacer un análisis de lo que son las mega iglesias. Está muy de moda, no sé en sus países, pero aquí en San Pedro Sula, aquí en Tegucigalpa, en gran parte de Honduras, tenemos de moda las mega iglesias. San Pedro Sula tiene 2 mega iglesias, entre otras pequeñas mega iglesias, pero hay una que tiene 45,000 miembros activos o que se congregan en este ministerio llamado La Cosecha. También hay otro ministerio que tiene aproximadamente unos 19,000 o 17,000 miembros, que es el ministerio Ebenezer, de Iglesia de Cristo Ebenezer. Y hay otros como los ministerios Manmin, y están los otros ministerios que están tratando de tener esta influencia de ser también mega iglesias. Pero también está la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que para mí, y yo estoy de acuerdo con el hermano Romero esta mañana, para mí, y lo digo a mis hermanos en la fe y también a los alumnos, para mí no es tan importante llenar un edificio con 45,000 personas que no sabemos quiénes son, a llenar el cielo con 45,000 personas que han recibido la palabra fiel y verdadera y que a lo largo del tiempo han ido aprendiendo, madurando y creciendo. Creo personalmente que lo más importante, nuestro enfoque principal debe de ser llenar el cielo de almas para Cristo, que llenar tantos edificios, tantos locales, con tantas cantidades de personas, admirando y adorando a la figura humana, y cuando esta figura humana fracasa o cae, también cae todo el ministerio. Si nos pasa en las iglesias pequeñas, cuando un predicador cae en pecado, las ovejas se dispersan, no digamos en ministerios o iglesias llamadas megas, cuando la figura de esta persona cae, también cae todo su ministerio. Tenemos experiencias a lo largo del tiempo. Alguien conoció, todos conocimos, los que somos de los años 60 para acá, conocimos a Jimmy Swaggart, un hombre que tenía no 45,000 personas, tenía millones, pero millones de telespectadores alrededor del mundo, y su iglesia particularmente era una de las iglesias más florecientes y más grandes. Cuando Jimmy Swaggart cae en el pecado y es descubierto, todo su ministerio, todo lo que este hombre hizo a lo largo de los años, fracasó, cayó y se terminó. Entonces, recuerdo también en la Biblia, cuando hicieron callar a los apóstoles, porque la iglesia estaba creciendo, y entonces unos estaban en contra y otros estaban disputándose, y un hombre se levantó y dijo: si esto es de Dios, va a permanecer, y si no, va a caer como han caído muchos otros que han venido creyendo ser algo y realmente no han sido nadie. Hermano, en mi forma de pensar, creo que el crecimiento de la iglesia es importante, pero más que un crecimiento numérico, creo que la iglesia de Cristo radica su éxito en el crecimiento y en explosión demográfica. Tener en Tegucigalpa, contar en Tegucigalpa con 20 o 30 pequeñas congregaciones diseminadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, y poder llevar la verdad del evangelio y poder llevar a esas comunidades salud, educación, poder llevar un sinnúmero de beneficios, eso es un éxito y eso es una bendición de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Tuve la experiencia de platicar con Misael Argenial, el apóstol, entre comillas, el apóstol del ministerio La Cosecha. Fuimos con el hermano Mario Godoy a solicitarles unas instalaciones que ellos tenían para tener un culto unido con un grupo de norteamericanos. Entonces el hermano Mario y yo nos
Fuimos a visitar al apóstol, que por cierto tardamos 2 horas y media en sala de espera para poder entrevistarnos con él. Pasaron 5 secretarias preguntándonos quiénes éramos, qué éramos, y luego vinieron 3 guardaespaldas del apóstol y 2 nos escoltaron hacia donde estaba él. Uno se quedó allá y el otro se quedó en las gradas, y todos estaban con el arma en la bolsa y estaban viendo. Y entonces el apóstol, como todo un autoridad, le dice, entonces nos quedamos viendo con Mario, bueno, y comenzamos a platicar. Yo soy muy preguntón, y le digo, Misael, ¿qué programa de benevolencia a los pobres tiene usted en el ministerio? Me contestó lo siguiente literalmente: este ministerio no necesita gente menesterosa. Este ministerio solamente recibe a personas que vienen a dar. Así categóricamente, vienen a dar. Para esas cosas están las iglesitas pequeñitas allá afuera. No me lo estás preguntando, me dijo, pero ahorita necesito 3 millones de lempiras para el programa de televisión. ¿Cómo crees tú que voy a recoger 3 millones de lempiras teniendo gente que necesita que le demos de comer? No, ellos tienen que venir a dar a este ministerio, ellos tienen que venir a dar. Mire usted, tremendo. Hermanos, aprendí entonces lo siguiente: lo que es más grande no necesariamente significa que es lo mejor. Y lo que es pequeño, estoy hablando o refiriéndome a la iglesia en tamaño, y lo que es pequeño no necesariamente significa que es un fracaso. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la iglesia de Cristo durante mis 32 años de ser cristiano en la obra del Señor, y me he sentido muy orgulloso de participar en diferentes iglesias, ayudando, sirviendo como ministro, como ayudante, colaborador con mis ancianos en diferentes lugares donde he estado. Y hemos hecho una labor bonita con los hermanos, ayudando, llevando de nuestro propio bolsillo la benevolencia y la ayuda y el amor hacia los demás. Así es que para mí, el crecimiento de la iglesia no solamente lo debemos fundar en lo que la gente debe creer. Es correcto enseñar la doctrina del Señor, pero también me parece a mí que el crecimiento de la iglesia tiene que ver con las relaciones humanas, con el amor que nosotros tenemos hacia las personas. Si Cristo solamente hubiera venido a enseñar la doctrina del Padre y no hubiera muerto en la cruz demostrando su amor y el amor del Padre por nosotros, su ministerio hubiese sido un ministerio fracasado. Pero hermanos, lo que sostiene el ministerio de la iglesia de Cristo en la tierra es ese amor de Jesús. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por lo tanto, seamos 100, seamos 50, seamos 600, seamos 1000, la cantidad que sea, no debemos olvidarnos por ningún momento, en ninguna circunstancia, que la iglesia necesita, que la gente necesita, no solamente doctrina, pero que la gente necesita ese calor humano, esa bendición de compartir los frijoles y la tortilla, como lo hacían los hermanos en el Hechos capítulo 2. Y vamos a ir al texto para que veamos parte del secreto del crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Muy aparte de todos los acontecimientos dados, había algo más que simple y sencillamente la muerte de un hombre en un madero. Había algo más que movía a esta iglesia hacia un crecimiento, y no necesariamente eran los poderes milagrosos de los apóstoles. ¿Podemos leerlo, por favor? Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está la parte bíblica, la parte formativa. Pero miren, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y veamos el verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según sus necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea el Señor. Así lo dice Lucas: alabado a Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, hermanos, y el Señor, entonces el Señor, no eran los apóstoles, no eran los predipastores, no eran los prediapóstoles, no eran ellos, no eran sus milagros. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos.
¿Qué es lo que marca la diferencia entre lo doctrinal y la crucifixión de Cristo en este texto? Marca la diferencia, hermano, que su crecimiento, si bien estaba fundamentado en la resurrección de Jesús y en los acontecimientos de aquel momento, una de las cosas que creo que ayudaba mucho fuertemente al desarrollo de la iglesia era la comunión, era el partir el pan con la gente menos bendecida o que tenían mayor necesidad. Dice el texto que la gente miraba estas cosas y algo que ocurría era tan maravilloso. No tenían que poner rótulos, no tenían que mandar a hacer pancartas, no necesitaban el Facebook ni el internet para convocar a la gente. La gente se autoconvocaba, iba porque la iglesia que se iba convirtiendo, iba creciendo, se iba expandiendo, pero no solamente numéricamente, sino en amor, en comunión, en fraternidad, en cuidar la bendición hacia el otro. Y la gente miraba eso. Y valía la pena pertenecer a los del camino. Valía la pena pertenecer a aquellos locos. Valía la pena pertenecer a aquellos a quienes las autoridades judías querían callar su boca. Entonces la gente se convocaba e iba a las asambleas. Y aquellos que no iban, dice la Biblia, ellos se ganaban el favor. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el problema de crecimiento que tenemos en nuestras congregaciones? Mire, uno de los grandes problemas que tenemos, yo no creo que la bendición que nosotros recibamos de los hermanos de Norteamérica sea un problema. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Es que hemos sido malos administradores de estas bendiciones, porque lejos de aprovecharlas para ganar el favor del pueblo, demostrar el amor cristiano, estas bendiciones se han convertido en trincheras de pleitos y de contiendas entre quien gana más, entre quien recibe más dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo que está a nuestro alrededor mira estas cosas y van a la iglesia como vamos ahora muchos hondureños a los políticos, a recibir lo que nos quieren dar, pero no a creer ni a votar por ellos. Y mucha gente va a las iglesias, hermano, por ver que reciben como una ayuda, pero no están viendo en nosotros realmente el amor de Cristo. Amados hermanos, como dijo el hermano José Romero, a veces mi forma de hablar también hace daño, pero no estoy atacando a nadie. Simplemente estoy exponiendo mi análisis de lo que pienso, creo y he visto durante tantos años en Olancho como misionero en las montañas, durante tantos años en Colón, en Atlántida, como misionero y ministro de la obra del Señor ahí en Ceiba, y también durante tantos años que llevo ahora en la obra del Valle de Sula. Y también he ido y he recibido seminarios con otros consiervos en otras partes de la ciudad o del país, y nos damos cuenta que el problema del crecimiento no se da porque no tengamos obreros, se da porque no nos estamos ganando el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un buen testimonio, porque todo lo que recibimos pareciera que en vez de convertirse en bendición, se tradujera a maldición, puesto nos crea pleitos y contiendas entre consiervos en las comunidades, y eso no debe de ser así. Entonces, hermano, este tema lo tenemos que ver desde el punto de vista de las relaciones humanas, porque nos ha hecho daño el no tener una buena relación humana entre consiervos, y nos ha hecho daño el no tener una buena relación y coinonía y comunión entre miembros de las iglesias. Y entonces el pueblo no puede ver la luz de Cristo en nosotros, y si la ve un poco opacada, un poco dañada, un poco en tinieblas, no porque la luz de Cristo no tenga el poder para brillar, sino porque nosotros nos hemos encargado de ponerle el trapo negro encima a la luz para que no brille tanto. Amados hermanos, ¿qué ventajas encontramos en estos textos que hemos leído acerca de una iglesia conforme al corazón de Cristo, confortable y llena de bendición? Y me voy a referir a la iglesia chica. ¿Por qué? Todos conocemos la historia del libro de los Hechos, ¿no es cierto? Comenzaron con 3,000, luego dice en Hechos 6 que el número de los discípulos crecía enormemente, se tuvieron que organizar diáconos y toda la cosa. Pero luego vienen las persecuciones, y aquellos 6,000 y aquellos 3,000 y aquellos que se iban añadiendo se vieron en un gran problema, a tal grado que la iglesia del Señor no se podía reunir públicamente porque la persecución y la muerte se daba. Y ahí tenemos en España, dicen por ahí, yo no conozco, pero dicen que hay un museo en España donde están las catacumbas, aquellos lugares que servían de centro de adoración, pero que también servía de cementerio clandestino
para los cristianos que morían en el Señor. Entonces la iglesia después de la persecución tuvo que expandirse, y cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de lugares remotos y los buscamos en el mapa, ya no existen porque eran de aquella época, aquellos tiempos. La iglesia la encontramos posteriormente reuniéndose en casas. Ahí el apóstol Pablo hablando a los hermanos de Roma, hablándole a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Corinto, dice: salúdenme los que están en su casa. Salude a la hermana, dígame un nombre por favor. ¿A quién? A Febe. Salúdeme a la hermana Febe. Salúdeme a los hermanos Aristarco y Carlarco y no sé qué más, ¿verdad? Pero esos eran los hermanos, esos eran los miembros de la iglesia del Señor. Entonces llega un momento en la historia de la iglesia que dejamos de ver 3,000, dejamos de ver tanto y empezamos a ver una expansión demográfica. Aquellos se expanden por todas partes. Era necesario que el grano cayera en tierra, se pudiera, para que pudiera florecer una iglesia más poderosa. Entonces aquí viene la situación. ¿Qué es más poderoso en una ciudad? ¿Tener una iglesia impactante numéricamente hablando, o tener 20, 30 iglesias en diferentes barrios, colonias, caseríos, donde la palabra de Dios está cerca? Para mí, desde mi punto de vista, para mí prefiero lo que ocurrió en el libro de los Hechos, la expansión demográfica, los hermanos yendo a predicar a diferentes partes. Amados hermanos, aún en la historia de los judíos, cuando hablamos acerca de las sinagogas, no había una sola sinagoga en Jerusalén para todos los judíos. Se dice en los estudios que cuando Cristo nació, cuando Cristo vino, habían más de 200 sinagogas solo en Jerusalén para adorar, para aprender la ley y para educar a los jóvenes. ¿Qué nos da la idea de esto? Nos da la idea que cuando nosotros estamos abriendo espacios para que la predicación sea dada, es mucho mejor. Una vez pusimos el ejemplo de tener 60 cajas de refresco vacíos, botellas vacías, y agarrar una cubeta de agua y tirarla sobre esas 60 cajas de envases vacíos. ¿Cuántas botellas realmente habrán agarrado agua de todas esas? Muy pocas, el resto se desperdició. Pero si agarramos esas mismas 60 cajas de refresco y agarramos un balde y comenzamos a llenar una por una, la cosa va a ser un poco más tardada, pero va a tener mayor eficacia y mayor poder. Yo pienso que cuando nosotros nos expandimos demográficamente, estamos haciendo un trabajo un poco más lento, pero un trabajo mucho más firme, mucho más seguro, mucho más edificante y constructivo en la comunidad donde vivimos. Esa es mi opinión muy particular. Vivir en una comunidad pequeña de fe es, amados hermanos, sentir el amor de una forma profunda y sincera. Los problemas de uno son el problema de otro. ¿Se acuerdan ustedes al apóstol Pedro considerando a los hermanos expatriados? Les decía que no tuvieran envidia, que no tuvieran malicia, que lejos de eso perdurara y floreciera en ellos el amor de Cristo y se cuidaran y se amaran los unos a los otros. Recordamos al apóstol Pablo enseñando a los hermanos acerca del bien común. Creo que cuando estamos en una comunidad de fe como esta o como otra más pequeña, podemos atender las necesidades de otros. Podemos orar más firmemente por los problemas de nuestros hermanos. Podemos alegrarnos con las alegrías de los demás y podemos también llorar con las tristezas de nuestros hermanos, porque estamos corazón a corazón, estamos pensamiento con pensamiento. Y no es que estoy en contra del crecimiento, no me vayan a malentender, pero estoy hablando de las bendiciones que hay en una iglesia pequeña. Número 3, las festividades son perdurables. Por ejemplo, esta festividad nunca se nos va a olvidar. Es una festividad perdurable. Y hermano, yo lo miré en tal lado. Hermano, ¿se acuerda? Qué maravilloso. Pero cuando vemos 40,000 personas, nadie se conoce. Llegó, usted se sentó y ¿a quién le importó que usted llegó? No hay ese calor humano entre hermanos. Así es que no es del todo malo que tengamos iglesias de 100, de 50, de 200 miembros, de 400. No es problema, siempre y cuando la relación, la fraternidad y el amor se estimule entre los hermanos. Es fácil convocar a los hermanos a las actividades, es fácil, porque podemos conseguir también la participación de muchos miembros dentro de los hermanos. La capacitación se hace mucho más factible. No es lo mismo enseñar a 40,000 que enseñar 30, 40 y formarlos de una manera
correcta. Entonces podemos convocar asambleas, podemos hacer cosas mejores, podemos tener un poco de mayor sinceridad entre los hermanos y con Dios. Y otra de las cosas es que las iglesias pequeñas son iglesias más hogareñas. Yo no sé si usted, en Estados Unidos se practica para mantener la fe de los hermanos latinos, porque no necesariamente van a buscar de Dios, ¿verdad?, sino que van a buscar el sueño americano. Pero ahí estamos los predicadores, ahí están las misiones, ahí están las iglesias. Y ahí están aquellos hombres que están dedicados a servir a Dios, andan buscándolos. Y entonces para tener compañerismo, para tener unidad, se convocan en los hogares. Y ahí se come una carnita asada, ¿verdad, Marlon? Una Burger King ahí, o un chocolate caliente en la nieve. Y ahí está la comunión, el compartir, el amarnos. Entonces, la iglesia pequeña es una iglesia hogareña. Es una iglesia que tiene más sensibilidad a la necesidad del ser humano, del hermano y de la hermana. En una iglesia extremadamente grande no existe esa sensibilidad. Por el contrario, les voy a contar más adelante lo que pasa. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, 15 y 19, vamos a buscarlo ahí. 1 Corintios capítulo 16, 15, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Alabado sea Dios. Versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Era iglesia de Cristo o no era iglesia de Cristo? Los que están en su casa los saludan. Y habla de las iglesias de Asia. Amados hermanos, qué bendición saber que la iglesia de Cristo es una iglesia de compañerismo, de amor, de unidad, de fraternidad, de hogar. Nos hace falta mucho el poder compartir con nuestros hermanos en la fe. Nos hace falta mucho el poder abrir las puertas de nuestros hogares y las puertas de nuestro corazón para que los hermanos vengan a nuestros hogares y compartan su gozo, su felicidad, y nosotros también poder compartir esa bendición. Los hermanos de la iglesia del primer siglo tenían mucho éxito porque compartían el pan, porque sabían de las necesidades de los demás, porque se preocupaban en amor y manifestaciones de amor hacia los demás, sin olvidar la parte formativa de la doctrina del Señor. Bien, estos hermanos se vivía con mucha humildad, eran muy reconocidos. Esa es otra cosa muy importante. Mire, este pequeño rebaño, ya nunca más se nos van a olvidar los rostros. ¿Habrá alguien que se pueda olvidar de Carlos Martínez después de este día? Nadie. Allá cuando miren, allá va el hermano Carlos. Miramos a los hermanos allí en el mall con el hermano Arturo. Yo no tenía el gusto de conocer al hermano Vasconcelo y a otros hermanos, pero conocí a uno, el de los mangos. Y dice que de ahí salen los más guapos. Es mentira. Yo creo que él nació a las orillas de Pespire. Pero los más guapos de Honduras somos de Santa Bárbara. Pero cuando entramos al mall, le digo a Arturo, hay que ver si no andan de los dinosaurios por aquí. No, son bromas. Aquí han de andar los hermanos. Inmediatamente que entramos a la puerta porque todos los predicadores, el primer lugar que buscamos en la confraternidad es ¿cuál es? La cocina. Y cuando vamos a otro país, el mall y el food court, ¿verdad? Entonces le digo, allá están, mira, allá están. Y dice Arturo, ¿cómo sabes? Allá está el hermano de Canadá. Pues yo lo identifico como el hermano de Canadá. Hasta ahora lo voy a identificar como el hermano de Pespire. Entonces, allá está el hermano de Pespire. Y junto con él te aseguro que están los otros hermanos. Y en efecto, pasamos por la orillita y ahí estaban todos comiendo, ¿verdad? Y hablando y disfrutando. Eso es bonito, hermanos. Eso es maravilloso. Nos podemos conocer. Esas son las ventajas. La multiplicación de iglesias en una comunidad nos permite tener presencia física y espiritual en todas partes. Nótelo usted en Estados Unidos. Y eso ya está cambiando, gracias a Dios. Pero siempre que un hermano de la iglesia va a Estados Unidos, me pregunta, hermano, ¿usted conoce alguna iglesia de Cristo en Ohio? ¿O usted conoce alguna iglesia de Cristo en Maryland? Y digo, sí, yo conozco todas las iglesias de Maryland y de Washington. Y entonces, dígame dónde vive. O, hermano, ¿usted conoce iglesias en Houston? Oh, sí, yo conozco iglesias en Houston. Dígame dónde vive. Y me dan la dirección y empezamos a buscar. Una queda
a 2 horas, otra queda a 45 minutos y las distancias son enormes. Entonces, cuando tenemos iglesias que están multiplicándose y están abarcando el ancho y largo de una ciudad o de un país, se nos hace mucho más agradable y se nos hace mucho más fácil encontrar dónde reunirnos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos presencia, tenemos bendición y tenemos sobre todo mucho calor humano, mucho amor entre los hermanos. Entonces, estas son algunas de las ventajas que tenemos cuando tenemos iglesias pequeñas, pero comprometidas con Cristo y con un poder que no es humano, sino con un poder que es espiritual. Ahora, tenemos algunas desventajas, porque hermano, aquí hay que darle vuelta a la moneda por los dos lados, ¿verdad? Y algunas de las desventajas es que cuando somos iglesias pequeñas, tenemos menos recursos para sostener misiones o predicadores. Mire, yo alabo al Señor, sinceramente alabo al Señor, porque en Honduras y en muchos países ya de Centroamérica estamos despertando. Ya estamos empezando a autosostener predicadores, ya estamos empezando a tener iglesias misioneras, y puedo decirlo con mucho honor y con mucho orgullo, Ceiba en Honduras es una de las iglesias que más iglesias ha procreado alrededor de todo Atlántida y Colón. Casi todas las iglesias que están en esa periferia han sido establecidas, fundadas por los miembros y por los predicadores que han habido en la Ceiba. Un gran trabajo. Y yo sé que aquí en Tegucigalpa también, y que estamos haciendo la obra, y que muchas iglesias con pocos recursos están enviando hermanitos a sostener ministerios, a sostener iglesias en sus lugares, y eso es algo bueno, porque eso nos está indicando que vamos creciendo en la autosostenibilidad, ¿verdad? Y quizá con un poco de hambre nos podemos preocupar porque la iglesia crezca un poco más y podamos recibir un mejor sostenimiento de nuestras iglesias locales, ¿eh? Una cosa trae bendición, otra cosa, ¿verdad? Un problema trae una bendición. Ahora, ¿es difícil organizarlas bíblicamente? Sí, porque entre menor número de personas tenemos, menos varones, entonces tenemos menos posibilidades de organizarlas bíblicamente. Y luego tenemos problemas, inclusive a veces hasta para desarrollar liderazgos fuertes, ¿verdad? Tenemos este problema. Por muchas personas, por ser iglesias pequeñas, no tienen la capacidad o la habilidad de poder desarrollar completamente sus dones, ¿verdad? Sus dones. Y caemos en el error de tener iluminados dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquellos que son todo o todólogos, ¿verdad? Y no dejan que otras personas también puedan trabajar y compartir en la obra del Señor. Entonces, como en grupos pequeños también existe que se puede caer en la situación del dominio de una familia gobernando toda la estructura de la iglesia. Yo he estado en iglesias donde una familia o dos familias dominan y gobiernan y no aceptan correcciones y no aceptan un montón de situaciones. Y cuando se les corrige, lo que hacen es irse, porque no quieren aceptar que hay un ministro o que hay un obrero o que hay hermanos que no están de acuerdo con sus acciones. Entonces, en iglesias pequeñas ocurren estas cosas, y las heridas en este sentido son bastante profundas y dolorosas. Mientras que en una iglesia grande, pues una familia puede irse, pero hay otro montón de familias alrededor. Esta es una desventaja. Proyectos a largo o mediano plazo son bastante difíciles de poder realizar. Por ejemplo, estamos hablando, ayer miramos el video del hermano, ¿cómo se llama el hermano que nos presentó el video? El hermano Francisco. Ese es uno de los problemas, ¿eh? El hermano tiene que vivir en situaciones un poco precarias, ¿verdad? Extrema pobreza. La iglesia, si él está en extrema pobreza, el resto de los hermanos no creo que estén tan bien tampoco, ¿no? Entonces, cuando hay iglesias pequeñas no está ese potencial de poder resolver rápidamente una situación como esta. Otra de las cosas, somos muy vulnerables a los caprichos humanos, fácilmente divisibles, y el asunto más tremendo es que cuesta el crecimiento y el desarrollo, más aún con división. Se da mucho el señalamiento y la crítica. Se trata de buscar siempre los errores de los otros, y las heridas son muchas más
profundas dentro de la hermandad. Muchas veces las iglesias pequeñas también crean actitudes pesimistas. Y lo que decía el hermano hoy en la conferencia, estamos a veces negando a los hermanos humildes o pobres a que apoyen y ofrenden. Y creamos en la mente de ellos el pesimismo. Y de hecho, si ellos ya tienen una mente pesimista, vienen a la iglesia con su pesimismo y quieren vivir en el reino de Dios dentro de ese concepto pesimista. Es que nosotros somos pobres, no podemos. Es que nosotros, hermano, es que ¿cómo vamos a dar si no podemos? Y hombre, ¿qué ejemplo nos da la Biblia en el libro de los Hechos, hermanos? ¿Qué ejemplo nos da la Biblia en aquellos hermanos que abundaron en su profunda pobreza, pero también abundaron en riqueza por causa de su generosidad? Entonces las iglesias pequeñas, por considerarse insignificantes, muchas veces se sienten en extrema pobreza, no solamente en el aspecto económico, pero también en el aspecto de su voluntad, el poder dar, el poder participar. Y esto se traslada también al aspecto espiritual. ¿Por qué no crees, hermano? Es que yo soy pobre. Lea, estudie. No, hermano, es que yo soy pobre, yo no puedo leer el curso que dice la Biblia. No, hermano, yo no puedo ofrendar porque soy pobre. La viuda dio todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, estos problemas se dan. Luego, muchos ministros del evangelio, y no estoy señalando a ninguno, no les gusta ir a las congregaciones pequeñas, no les gusta participar en congregaciones de las montañas, o no les gusta participar en congregaciones donde no van a ver su sueño personal realizado. Se nos ha olvidado que no es el sueño personal nuestro, es el sueño de Cristo en toda la tierra. No sé si me prendieron la luz porque ya se me acabó el tiempo. No. Muy bien, pero es interesante esta situación, hermanos, porque es cierto que hay mucha ventaja, pero debemos utilizar esa ventaja de amor, de confraternidad, de cariño, de hermandad, para enseñar a los hermanos que por ser una iglesia pequeña en número, no quiere decir que podemos ser pequeños de corazón y pequeños de mente, que podemos hacer cosas importantes, aunque nos vamos a tardar un poquito más, pero lo vamos a lograr. ¿Acaso no podemos todo en Cristo? ¿Dónde queda entonces esta palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nosotros estamos en un proyecto de construcción. Ya voy a dar mis números y mis cuentas y todo. No, son bromas. Tenemos 2 años de querer echarle la terraza a las aulas de clases para fundar una escuela primaria en la iglesia en Medina. Y no hemos podido. Pero no porque seamos haraganes o pesimistas. Es porque teníamos el dinero para echar la terraza el año pasado. Pero una hermana nuestra en la fe, con 4 niños, madre sola, vivía en una cabaña de láminas y de nylon, y el techo era pedazos de cartón, pedazos de nylon, nuestra hermana. Y ella viaja todos los domingos 45 minutos desde donde ella vivía a la congregación. Y un día fuimos a visitar. En una de las visitas llegamos a la casa de ella, recién llovido. Hermano, el agua estaba por debajo de la casa, toda inundada. Las camas podridas, el niño de la hermana se le cayó al agua y casi se le ahoga en la noche. Y viendo esta situación tan precaria, dije yo, aquí es el punto donde los diáconos que están en formación ahorita tienen que aprender a la benevolencia, tienen que aprender al servicio, y ellos van a construir esta casa. Me fui a la reunión y estábamos pensando en la reunión de cómo íbamos a tirar el concreto. Entonces paro la reunión y digo, hermanos, disculpen, pero nosotros no podemos estar hablando de concreto en el techo de la iglesia cuando una de nuestras hermanas con sus 4 niños están en la miseria. Yo no puedo ver eso. Entonces, hermanos, movámonos en amor, y no importa si nos gastamos los 50,000 pesos que tenemos, pero hagámosle a ella, por el amor de Dios, una casita aceptable. Pues empezaron las tiranteses, y entonces comencé a hablarles y decirles, hermano, el amor de Cristo es más importante que el concreto. Si Cristo viene hoy, esto se queda. Y quizá la casa de la hermana también, pero ¿sabe quiénes vamos a ir ante la presencia del Señor? Nosotros, y nos van a pedir cuenta por aquello. Entonces decidimos construirle la casita. Mi hijo Humberto, que nació aquí en Baxter, ya para graduarnos, nació Humberto aquí. Él tenía un camarote desde los 5 años, y ahí lo teníamos guardado, y él lo usaba, un camarote doble. Y yo hablé con él, hijo, los niños necesitan una cama, ¿le podemos regalar el camarote? Entonces él vino inmediatamente, dijo sí, y desarmó el camarote y me dijo, ¿dónde te lo pongo? ¿Dónde lo vas a llevar?
Bueno, echémoslo en el carro y lo fuimos a dejar. Hermano, la hermana está feliz, contenta, vive con sus 4 hijos feliz. Aparte de eso, le dimos una maquinita para hacer tortillas y le ayudamos. Ahí están las láminas de nuestro templo de construcción pudriéndose, pero también vemos a aquella familia feliz y contenta, y eso es lo que llena de satisfacción. Y ahí estamos luchando y volviendo a recuperar ese dinero para poder fundir la terraza de nuestro edificio. Lo que quiero decir con esto, en una iglesia pequeña podemos hacer grandes cosas y podemos amar y ayudar a nuestros hermanos. En cambio, en el sistema de las mega iglesias hay un problema. El problema de las mega iglesias es que presentan modelos no bíblicos y las atracciones a los miembros son totalmente fuera de lo espiritual. Los que hemos podido ver por televisión estas mega iglesias reunidas, la gente va ahí más por una distracción y por un desestrés que por verdaderamente adorar a Dios. A tal punto que se deja oír a viva voz los silbidos como si estuvieran en un circo o en un estadio. Ustedes vieron la selección de Honduras ganar 8-1 a Canadá, ¿verdad? Ahora en Pizza Hut dice que por la compra de 8 pizzas normales le regalan una canadiense. Pero ustedes escucharon la bulla y aquellas, ¿cómo le llaman? Allá en África, que silban las bubucelas. Así parece eso. Entonces, más que una adoración, una reverencia y un respeto a Dios, pareciera más bien un show internacional pasado por televisión. La otra cosa, hermanos, es que en las mega iglesias usted tiene que estar comprometido altamente, porque las mega iglesias tienen que ser de alta rentabilidad. ¿Qué sucede? Son cosas que se atreven a hacer ellos. Descuentan las ofrendas y los diezmos desde los lugares de trabajo, ¿verdad? Ya saben dónde trabaja, cuánto gana, y usted tiene que dar toda su información y ellos con mucho gusto le van a descontar de su salario, como si fuera un impuesto más, los costos de ser miembro en esa congregación o en esa iglesia. La otra cosa es que las mega iglesias no tienen una doctrina sólida. Creen lo que quieren creer. ¿Por qué? Porque se asemejan mucho en determinado momento al catolicismo. El católico anda su cruz, anda su rosario, hace muchas cosas, pero dice malas palabras, roba, hurta, adultera y hace tantas cosas. En muchas mega iglesias, por lo menos en San Pedro Sula, sabemos y tenemos muy claro que hasta narcotraficantes son miembros de estas iglesias. Y la otra cosa, abogados corruptos y políticos. Y ahora mismo esas iglesias están siendo usadas para proselitismo político. Y muchos de los pastores de estas iglesias se están volviendo políticos en el país. Bajo la iluminación del que el Señor les reveló, que ellos ahora bendicen al pueblo, pero que ahora necesitan estar en un estrato social más alto para poder servir de la mejor manera. Miren, hermanos, mucho cuidado con estas cosas, porque a Cristo también Satanás le ofreció los dominios y los reinos del mundo, sin ser de él, ¿verdad? Y dice, postrado adórame y te doy los reinos del mundo. Muchos hombres de estas mega iglesias ya no están contentos con lo que reciben o con lo que viven dentro de su mundo, sino que también quieren ir más allá. La otra cosa de las mega iglesias, por si usted no lo sabía, son más producto del marketing que del trabajo poderoso de la palabra. Soy testigo y han llegado al barrio donde nosotros vivimos con una encuesta y preguntan, buenos días. Yo creía que eran testigos de Jehová, pero no, dije ya los agarré, pero no. Es que andamos haciendo una encuesta, mire, de política, no quiero saber, no. ¿Qué iglesia le gustaría a usted aquí en su ciudad? Y comienzan a hacer preguntas. ¿Le gustaría que la iglesia tuviera instalaciones con piscina? ¿Le gustaría que el parqueo fuera para 200 carros, para 300 carros o para 600 carros? ¿Le gustaría que fuera con aire acondicionado? Y le empiezan a nombrar a usted un montón de cosas y le sacan, entonces estas compañías hacen un estudio de mercado y comienzan a trabajar y a formar una iglesia o a formar una organización religiosa bajo los fundamentos del marketing, dándole a la gente la libertad de escoger qué tipo de religión o qué tipo de grupo religioso con sus instalaciones quiere en ese lugar. Bueno,
Eso se convierte en un problema, porque entonces la gente no va por ver el amor de los hermanos como lo vemos en la Biblia, sino que la gente va por el espectáculo, por el show y por la modernidad de los edificios y estas cosas. Recuerdo a Jesús cuando descendió en un camino, iba y le dice: ¿cómo miran ustedes? Y todos estaban maravillados. Y Jesús los volteó a ver a sus discípulos y miró que estaban admirados por aquella belleza y dijo: de cierto les digo que no va a quedar ni una piedra de pie en este lugar. Entonces, hermanos, Jesús nos enseña a que tratemos de mirar hacia el cielo, no hacia la tierra. Que miremos la gloria de Dios, no el invento de los humanos. Jesús está pensando quizá en un cuerpo maravilloso y glorioso allá en el reino de los cielos. Pero ese reino maravilloso y glorioso comienza aquí en la tierra. No con los espectáculos, no con tantas cosas modernas que hoy hay, sino más bien con el amor, con el ganarnos el pueblo y servir al pueblo de la mejor forma. Quiero concluir en este momento, voy a concluir, no se preocupe, hermano, ya nos vamos. ¿Tienen hambre, hermanos? ¿Tienen hambre? Vamos para los talleres. Sí, está bueno que vamos para los talleres porque tengo un montón de indisciplinados que tengo que disciplinar. Mentiras. Conclusión. Bueno, hay muchas ventajas también en las mega iglesias, obviamente. Al mayor poder adquisitivo económico, pues de gente hay mayor poder adquisitivo económico y se pueden desarrollar muchos proyectos educativos, culturales, televisiones, radio. Qué bueno que pudiéramos nosotros también poder tener estas cosas sin menoscabo de la dignidad humana, sin menoscabo del aprovechamiento y la explotación y el mercado que se convierten estas iglesias y movimientos evangélicos. ¿Es pecado crecer? ¿Es pecado crecer? En ningún momento les he dicho que no. ¿Es malo multiplicarse? En ningún momento hemos dicho que no. ¿Es incorrecto fortalecerse? Tampoco, no es incorrecto. ¿Podemos soñar y anhelar que en la ciudad haya 1, 10, 20, 50 iglesias fortalecidas y grandes? Amén, sí podemos soñar, definitivamente. Para mí, creo en mi análisis que no importa cuán grande o pequeña sea nuestra asamblea. El asunto no es necesariamente de qué tamaño somos o queremos llegar a ser. Tiene que ver más bien con el respeto a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, a su enseñanza, a su estilo de vida, a sus normativas y al deseo no solamente de que llenemos templos aquí en la tierra, pero que todos los que están dentro de esos templos también puedan llenar el cielo. Porque otra de las cosas que tenemos en las mega iglesias, hermanos, es que hay 40,000 personas, 50,000 personas, pero de todo eso, hermano, levante su mano y es salvo. Hermano, ¿será que los 40,000 son salvos porque levantaron su mano ya? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Entonces tenemos que tener cuidado cuando miramos porque para mí es un espejismo. Para nosotros los predicadores de la iglesia de Cristo es un espejismo. Hay que tener cuidado, porque no necesariamente eso es bueno o saludable. Pablo decía: prefiero hablar pocas palabras pero entendidas que muchas sin entenderse. Podemos comunicar el mensaje de Cristo persona a persona, con el poder y la fortaleza del Espíritu Santo, con gozo, con bendición, y de hacer el bien nunca nos cansemos. Muchos lo recibirán, otros lo rechazarán, pero hermano, no es ni de los que rechazan ni de los que no quieren, sino es de aquellos que están siendo entendidos de que necesitan del amor de Cristo y que van a formar parte de la familia de la fe, aquí en la tierra como en el cielo. El asunto del crecimiento es un asunto de ética, es un asunto de amor, es un asunto de compañerismo, es un asunto de santidad, es un asunto de fidelidad, de honorabilidad entre consiervos y la humildad del servicio. Muchas consiervos no hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos nuestro corazón engreído, lleno de un poder inexistente que solamente lo tenemos en la mente, porque el poder de la santidad y del honor, hermano, es mejor que el orgullo y la arrogancia de cuánto ganas y cuánto tienes. Y este es uno de los asuntos que nos hace caer como iglesia. Es ver a las personas con sus necesidades y comprometernos en servirle por amor a Cristo, y no como un objeto que hay que despojar de su dinero bajo el mandato de Dios. La obra y el ministerio no consiste en mercadear la iglesia como un producto vano y efímero, como lo hacen hoy en día en el mundo religioso. Su crecimiento debe de estar determinado por estas cosas: por la buena palabra, por predicar un mensaje abierto
claro y genuino al corazón de las personas, por lograr convertir no solamente a la persona y mojarla, sino convertir su corazón y ayudarle a transformar. Hermano, el crecimiento de la iglesia en santidad y en honor lo debemos ver desde la perspectiva de Cristo, de Dios, y no de los números y las estadísticas, porque hay aquí un reporte que presentar. La transformación de las almas es más importante que el cambio del dólar al empira o el dólar a colón. La transformación de las almas es más importante que el carro doble cabina polarizado que tengo. La transformación de las almas es más importante que el bonito edificio que estamos construyendo. Muchos de nosotros estamos hablando de un éxito, pero es un éxito ficticio y necesitamos transformar las almas desde adentro del corazón. La consagración de los ministros es muy importante, porque si hay algo que nos ha hecho fracasar en las iglesias del Señor, es el mal testimonio y la mala imagen y santidad que los ministros estamos presentando. Muchos están cayendo en pecado y estamos haciendo cosas incorrectas y no nos estamos dando cuenta que hay ojos que nos ven, no solo aquí en la tierra, también desde el cielo. Y eso perjudica nuestro crecimiento. La santidad del ministro y la consideración de las necesidades de las almas. ¿Necesitamos crecer? Sí. ¿Necesitamos desarrollarnos? Sí. Pero hagámoslo sin el espejismo que vemos alrededor del mundo, hagámoslo viendo la gloria y el poder de Dios, hagámoslo viendo la santidad y el honor, el respeto y el poder compartir el